Libro de Jueces capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efrem, que se llamaba Michas, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, por lo que tú maldecías oyéndolo yo, he aquí que yo tengo este dinero, yo lo había tomado. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y luego que le hubo vuelto a su madre los 1100 siclos de plata, su madre dijo: yo he dedicado este dinero a Jehová de mi mano para ti, hijo mío, para que hagas una imagen de talla y de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas volviéndole a su madre los dineros, tomó su madre 200 siclos de plata, y diólos al fundidor, y él le hizo de ellos una imagen de talla y de fundición, la cual fue puesta en casa de Michas. Y tuvo este hombre Michas casa de dioses, e hízose hacer ephad y terapín, y consagró uno de sus hijos, y fuele por sacerdote. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Y había un joven de Betlehem de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y peregrinaba allí. Este hombre se había partido de la ciudad de Betlehem de Judá, para ir a vivir donde hallase, y llegando al monte de Efrem, vino a casa de Michas, para de allí hacer su camino. Y Michas le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Betlehem de Judá, y voy a vivir donde hallare. Entonces Michas le dijo: quédate en mi casa, y me serás en lugar de padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, y el ordinario de vestidos, y tu comida. Y el levita se quedó. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre, y él lo tenía como a uno de sus hijos. Y Michas consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y estaba en casa de Michas. Y Michas dijo: ahora sé que Jehová me hará bien, pues que el levita es hecho mi sacerdote. Libro de Jueces capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde morase, porque hasta entonces no le había caído suerte entre las tribus de Israel por heredad. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de sus términos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y dijéronles: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efrem, hasta la casa de Michas, y allí posaron. Y como estaban cerca de la casa de Michas, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá, dijéronle: ¿quién te ha traído por acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Michas, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar nuestro viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz, que vuestro viaje que hacéis es delante de Jehová. Entonces aquellos 5 hombres se partieron, y vinieron a Las, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. No había nadie en aquella región que los perturbase en cosa alguna para poseer aquel estado. Demás de esto, estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, y hemos visto que es muy buena, y vosotros os estáis quedos. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a poseer la tierra. Cuando allá llegareis, vendréis a una gente segura, y a una tierra de ancho asiento, pues que Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa que sea en la tierra. Y partiendo los de Dan de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres armados de armas de guerra, fueron y asentaron campo en Chiriat Jearim, en Judá, de donde aquel lugar fue llamado el campo de Dan, hasta hoy, está detrás de Chiriat Jearim. Y pasando de allí al monte de Efrem, vinieron hasta la casa de Michas. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Las, dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis cómo en estas casas hay ephad y terapín, e imagen de talla y de fundición? Mirad pues lo que habéis de hacer. Y llegándose allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Michas, y preguntáronle cómo estaba. Y los 600 hombres, que eran de los hijos de Dan,
estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá, y tomaron la imagen de talla, y el éfod, y el terapín, y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Michas, tomaron la imagen de talla, el éfod, y el terapín, y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un hombre solo, que de una tribu y familia de Israel. Y alegróse el corazón del sacerdote, el cual tomando el éfod y el terapín, y la imagen, vínose entre la gente. Y ellos tornaron, y fuéronse, y pusieron los niños, y el ganado y el bagaje, delante de sí. Y cuando ya se habían alejado de la casa de Michas, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Michas, se juntaron, y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros, y dijeron a Michas, ¿qué tienes que has juntado gente? Y él respondió, mis dioses que yo hice, que lleváis juntamente con el sacerdote, y os veáis, ¿qué más me queda? ¿Y a qué propósito me decís, qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida, y la vida de los tuyos. Y yéndose los hijos de Dan su camino, y viendo Michas que eran más fuertes que él, volvióse y regresó a su casa. Y ellos llevando las cosas que había hecho Michas, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron al pueblo reposado y seguro, y metiéronlos a cuchillo, y abrazaron la ciudad con fuego. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían comercio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay en Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad, y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lars. Y los hijos de Dan se levantaron imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día de la transmigración de la tierra. Y levantáronse la imagen de Michas, la cual él había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Libro de Jueces capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como peregrino en los lados del monte de Efrem, el cual se había tomado mujer concubina de Betlehem de Judá. Y su concubina adulteró contra él, y fuese de la casa de su padre, a Betlehem de Judá, y estuvo allá por tiempo de 4 meses. Y levantóse su marido, y siguióla, para hablarle amorosamente y volverla, llevando consigo un criado suyo y un par de asnos, y ella le metió en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la moza, salióle a recibir gozoso, y detúvole su suegro, padre de la moza, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo, y reposando allí. Y al 4.º día, como se levantaron de mañana, levantóse también el levita para irse, y el padre de la moza dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y sentáronse ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la moza dijo al varón, yo te ruego que te quieras quedar aquí esta noche, y alegraráse tu corazón. Y levantándose el varón para irse, el suegro le constriñó a que tornase y tuviese allí la noche. Y al 5.º día levantándose de mañana para irse, díjole el padre de la moza, conforta ahora tu corazón. Y habiendo comido ambos a 2, detuviéronse hasta que ya declinaba el día. Levantóse luego el varón para irse, él, y su concubina, y su criado. Entonces su suegro, el padre de la moza, le dijo, he aquí el día declina para ponerse el sol, ruégote que os estéis aquí la noche, he aquí que el día se acaba, ten aquí la noche, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y llegarás a tus tiendas. Mas el hombre no quiso quedar allí la noche, sino que se levantó y partió, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos aparejados, y con su concubina. Y estando ya junto a Jebús,
El día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que tengamos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, antes pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, lleguemos a uno de esos lugares, para tener la noche en Gabaa, o en Rama. Pasando pues, caminaron, y púsoseles el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y apartáronse del camino para entrar a tener allí la noche en Gabaa, y entrando, sentáronse en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo, que a la tarde venía del campo de trabajar, el cual era del monte de Efrem, y moraba como peregrino en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel viajante en la plaza de la ciudad, y díjole: ¿a dónde vas, y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Betlehem de Judá a los lados del monte de Efrem, de donde yo soy, y partí hasta Betlehem de Judá, y voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Aunque nosotros tenemos paja y de comer para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, de nada tenemos falta. Y el hombre viejo dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal que no tengas la noche en la plaza. Y metiéndolos en su casa, dio de comer a sus asnos, y ellos se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Y cuando estaban gozosos, he aquí, que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Bilién, cercan la casa, y batían las puertas, diciendo al hombre viejo dueño de la casa: saca fuera el hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, díjoles: no, hermanos míos, ruégoos que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas, y haced con ellas como os pareciere, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, sacósela fuera, y ellos la conocieron, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y dejáronla cuando apuntaba el alba. Y ya que amanecía, la mujer vino, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y levantándose de mañana su señor, abrió las puertas de la casa, y salió para ir su camino, y aquí, la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: levántate, y vámonos. Mas ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, levantóse y fuese a su lugar. Y en llegando a su casa, toma un cuchillo, y echa mano de su concubina, y despedázala con sus huesos en 12 partes, y enviólas por todos los términos de Israel. Y todo el que lo veía, decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, dad consejo, y hablad. Agradecemos a todos su preferencia para este canal devocionario Mesa de Fe. Los esperamos mañana para continuar con la lectura de la Biblia. Dios te bendiga.